Nuestro Señor Jesucristo es un Rey eterno y universal. Hoy celebramos, estimados amigos, 22 de noviembre, la fiesta solemne de Jesucristo, Rey del universo. Y a continuación vamos a escuchar las lecturas de la palabra de Dios que nos harán reflexionar sobre esta realidad. Pero también, hermanos, los quiero invitar a que busquen en este mismo canal de su servidor, el Padre Víctor Manuel Aguilar, otro video que se llama Viva Cristo Rey. ¡Viva! Es un video que los invito a mirar y también a compartir, que aborda más directamente este tema de Cristo como Rey eterno y universal. Los invito pues a escuchar con atención, con esmero, con devoción la palabra de Dios de este domingo 22 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Interesante e importante texto del profeta Ezequiel. Pero ¿quién fue Ezequiel? Es uno de los 4 grandes profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Ezequiel fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia cuando la deportación. Iba también el rey Jeconías. De tal manera que a este profeta Ezequiel le tocó predicar en el destierro, animando a los que fueron llevados a la cautividad a mantenerse firmes en su fe, fieles en la esperanza de que ese destierro no habría de ser eterno. Pero al mismo tiempo Ezequiel reflexiona: ¿cuál es la causa de la deportación? Pues los pecados del pueblo. El gran número de males que el pueblo cometió y por eso fue abandonado a su suerte. Y también reconoce cómo fue de importante el pésimo trabajo de los pastores del pueblo, que en lugar de enseñar las cosas de Dios, en lugar de animarlos en las cosas buenas, en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, eran malos pastores que se habían aprovechado de las ovejas. Tanto autoridades civiles como los pastores religiosos del pueblo no habían cumplido con sus obligaciones. Ahí están las consecuencias. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos una responsabilidad sobre otras personas. Con caridad le tenemos que hacer ver a los demás cuáles son sus errores, para que no vayan a ir también a un castigo. En este caso, un castigo que es eterno, la condenación. ¿Cómo es de importante que aprendamos a corregir a los demás y que aprendamos a dejarnos corregir por los demás? Por eso el Señor Dios, decepcionado de los pastores de su pueblo, dice: yo mismo me voy a encargar de mis ovejas, yo mismo las voy a ir a buscar, yo personalmente cuidaré, velaré por ellas. Y si alguna está perdida, la voy a ir a buscar. Esas que un día de niebla y de oscuridad se perdieron. Niebla y oscuridad del pecado.
No es que de plano haya habido mucha niebla allá en esos lugares tan áridos. Habla o hace referencia a una oscuridad espiritual en la que se había sumergido el pueblo y las ovejas se dispersaron. Yo las voy a apacentar, yo las haré reposar. Y esto lo dice Dios en este siglo V antes de Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es quien cumple al pie de la letra esta profecía proclamada por Ezequiel. Cristo efectivamente es el buen pastor. Él da la vida por sus ovejas. Es Cristo Dios en persona quien se hace cargo del pueblo, de las ovejas de Israel, de las ovejas de la iglesia, de las ovejas del mundo. Él es el buen pastor. Sin embargo, fíjense, el mismo rebaño, cuidado por Dios, cuidado por Cristo, va a ser juzgado, como concluye esta perícopa. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Porque el Señor ofrece el cuidado, el cariño, la atención a todas las ovejas. Pero hay de ovejas a ovejas. Hay ovejas que no se quieren dejar encontrar por Cristo. Hay ovejas que no quieren comportarse como parte del redil del Señor. Hay una responsabilidad, por lo tanto, hermanos, también personal, al ser ovejas, parte del rebaño del Señor. Pasemos ahora a la segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Otra vez, así como Ezequiel es uno de los 4 profetas mayores, junto con Isaías, Jeremías y Daniel, en el Nuevo Testamento también son 4 las cartas mayores de San Pablo: Romanos, 1, 2 y Corintios, y la carta a los Gálatas. Esta es la primera carta. Es el capítulo número 15. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos murieron, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando, después de haber aniquilado a todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino de su Padre a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga todo bajo sus pies, a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese es el poder de Cristo resucitado, hermanos, sentado a la derecha del Padre, todo sometido bajo sus pies. En esta fiesta, pues, de Cristo, Rey del universo, encontramos este magnífico pasaje escrito por San Pablo. El Señor es Rey, el Señor reina, todo está bajo sus pies. Incluso aquello que parecía invencible. ¿Cuál es lo que parecía invencible? La muerte. La muerte es consecuencia del pecado, pero Cristo, hermanos, quiso asumir nuestra condición humana en todo, menos en el pecado. Y Él ha resucitado como primicia, como anticipación de nuestra propia resurrección. Así es, un día vamos a morir y nuestro cuerpo será sepultado o cremado, y el alma irá al cielo, al purgatorio o al infierno. Ojalá que todos al cielo. Pero cuando sea la consumación de los tiempos, cuando sea la resurrección, habrán de unirse nuevamente el alma con su cuerpo, estén donde estén, para la sentencia definitiva. Entonces Dios será todo en todo y Cristo reinará eternamente por siempre.
La resurrección, hermanos, es una enseñanza central de la fe cristiana. No podemos entender el cristianismo sin creer en la resurrección. No podemos creer en Cristo sin pensar que es una realidad la resurrección, como dice San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si creyéramos que creer en Cristo es solamente para las cosas temporales un beneficio, seríamos de los más desdichados. Pero no, Cristo realmente resucitó. Sí, resucitó, y como una primicia de nuestra propia resurrección. Ahora, hermanos, pasemos al relato del Santo Evangelio, donde aquí vemos en esta composición de San Mateo, en este relato que él redactó, cómo Cristo efectivamente actúa como Rey, manifiesta todo su poder, toda su gloria, en este pasaje del capítulo 25 de San Mateo, que es un pasaje clásico, importante, que hemos escuchado, pero que tenemos que meditar siempre con nuevos ánimos de fe. Es el juicio final. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Notaron, hermanos? Dice Cristo: cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él mismo. Él se da a sí mismo el título de Hijo del Hombre. Va a venir al final de los tiempos, cuando sea el fin del mundo, pero no como en su primera venida, a nacer en el portal de Belén. Eso ya pasó y lo vamos a celebrar en la Navidad. Cada Navidad es un recuerdo precioso del nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. La segunda venida será lleno de poder, lleno de majestad, lleno de gloria. O sea, como Dios auténtico que es.
Y entonces, dice él, van a ser congregadas ante él todas las naciones, todas las personas, sin excepción alguna. Ahí nadie podrá escapar del juicio que del mundo Cristo Rey hará. Y entonces van a ser colocadas todas las personas, unos a su izquierda y los otros a su derecha. Que Dios nos conceda estar a la derecha de Cristo el día del juicio, hermanos, porque estar a la izquierda es la condenación. Y dice Cristo, y entonces dirá el Rey a los de su derecha. ¿Cuál Rey? Él mismo. Él mismo se declara nuevamente Rey. Y les dirá a los de la derecha, en primer lugar, con una sonrisa preciosa dibujada en el rostro del Señor, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Qué palabras, hermanos, tan hermosas que habrán de ser recordadas eternamente por los bienaventurados, por los que se salven. Vengan, benditos de mi Padre. Y aparece, hermanos, aquí es bien importante que notemos lo siguiente. Aparecen las obras de misericordia como un criterio para salvarse. Independientemente de ir a misa, de confesarse, de comulgar, de hacer oración, que es también necesario hacerlo, aquí Cristo quiere que nos fijamos cómo son de importantes las obras de caridad para con los necesitados. Y cómo son de dañinas, de peligrosas y causas de condenación no practicar las obras de misericordia. Es un feliz, es un bienaventurado el que da de comer al hambriento, de beber al sediento, que da ropa a quien está desnudo o carece de ella, que visita a los enfermos y a los encarcelados, que recibe en su casa a los que no tienen techo, porque eso se lo están haciendo a Cristo. Porque le van a decir los bienaventurados, Señor, pero nosotros ¿cuándo te vimos necesitado y te asistimos? Yo les aseguro, dice el Señor, que lo que hicieron con otros lo hicieron conmigo. Estos actuaron bien, pues lo hicieron a favor de Cristo. Por ello, hermanos, no nos cansemos de ser caritativos. Esforcémonos en aumentar nuestra caridad para con los demás, pero que no sea solamente un sentimiento de que yo de por sí trato con afecto, respeto, con cariño a los demás, sino traducido en obras concretas de misericordia. Y después, hermanos, vienen las palabras más terribles jamás oídas por alguno, cuando Cristo voltea a la izquierda y les dice, molesto, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus seguidores. Y la razón de esas palabras, hermanos, es la ausencia de las buenas obras, porque yo tuve hambre, yo tuve sed, estuve desnudo, fui forastero, estaba enfermo y encarcelado y ustedes no me asistieron. Y con un semblante perdido le van a decir, Señor, nosotros ¿cuándo te vimos necesitado y no hicimos nada por ti? Y el Rey, Cristo, el Hijo del Hombre, les va a decir, es que lo que dejaron de hacer con los demás, lo dejaron de hacer conmigo. Demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás, están irremediablemente perdidos. Por eso, hermanos, estamos a tiempo, hagamos buenas obras, no seamos indiferentes ante los demás. Cuando le demos algo a otro, hagámoslo con plena conciencia, con todo amor fraterno, para que haya mérito en nuestras obras, porque dar en contra de la voluntad no sirve de nada. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
el Señor nos conceda la bienaventuranza del cielo. El Señor nos conceda estar a su derecha el día del juicio, de la condenación eterna. Líbranos, Señor Dios nuestro. Que viva Cristo Rey, nuestro Rey, a quien ahora reconocemos como tal, y que Él mismo nos conceda reconocerlo eternamente, gozando de su compañía en el cielo. Nuevamente, hermanos, les recomiendo que vean en mi canal el video Viva Cristo Rey, viva. Así está titulado. Viva Cristo Rey, viva. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Viva Cristo Rey, viva.